analizando el tema con Leonora Spuro, abogada internacionalista. Este tema de Siria se ve también, lo decías anteriormente, como una situación regional donde hay elementos religiosos, sunismo, chiismo, pero también las tres grandes potencias que son Siria, por una parte con la aliada de Irán, que es persa y chiita, y Arabia Saudita enfrentada, que es sunita árabe, y además Turquía, que vemos que está en la frontera amenazada, ¿no? ¿Cómo están esas tres potencias regionales? Bueno, principalmente el caso de Turquía es muy interesante porque Turquía no solamente ha tratado de convertirse en un líder del Medio Oriente, sino ha tratado de integrarse hacia lo que es la política europea. Claro. Entonces tienes un país que tiene una, vamos a decir, una capacidad de unificar o de convertirse en el puente entre el Medio Oriente y Europa. Ese es por lo menos el papel que han tratado de tomar ellos dentro de la situación. Pero Turquía se ha visto muy afectado por el tema del Estado Islámico, porque ellos no solamente tienen un problema territorial con el tema del Kurdistán, que el Kurdistán ha sido gravemente atacado por el Estado Islámico, provocando el caso de los refugiados que huyeron que además de Siria han sido buenos combatientes contra el Estado Islámico, sí, claro, y reclaman ser independientes y tener un Estado pronto, ¿no? Sí, sí. El Kurdistán, por ejemplo, es una de las zonas que tienen más desarrollo dentro de Irak. Tienen muchísimas condiciones, tienen su propio parlamento, tienen algunas entidades de gobierno, y ellos están tratando de independizarse por un tema de que ellos son es más una cuestión étnica que religiosa. No son musulmanes, pero no son ni persas ni árabes. Ni persas ni árabes, y no son ni chiitas ni suníes, sí. Ellos son kurdos y se consideran diferentes de los demás, y por tanto consideran que ellos tienen el derecho de determinarse como un pueblo libre, y andan con ese debate. Y están repartidos, ¿no? Porque hay unos cuantos millones en Irán, otros en Turquía, otros en Siria, y ahora quieren un Estado que lo van a tener aparentemente. Sí, está tratando de negociarse. Probablemente la independencia del Kurdistán sea más fácil en la zona que está dentro del territorio de Irak que en los demás países, pero es una posibilidad, aunque claro, el objetivo de los kurdos es que toda la región del Kurdistán, que como dice usted, tiene un problema de que hay parte dentro de Irak. 40 millones de kurdos en toda la zona. Correcto, lo cual es básicamente la población de un país. Pero decías que Turquía es un modelo de democracia porque siendo islámico y musulmán, las mujeres tienen derecho a participar en la vida social. Hubo una primera ministro, hubo elecciones hace poco. Sí, sí, es por parte ese interés que ha tenido Turquía en unirse al mundo occidental, lo que ha llevado a que ellos vayan abriéndose a un gobierno un poco más democrático de lo que generalmente manejan los demás países del Medio Oriente. Además que ellos particularmente son otomanos, ellos no son, o sea, su cultura particularmente no es igual a la del resto del Medio Oriente. Fueron el control de todo el Medio Oriente con el Imperio Otomano, que fue el último califato, ¿no? Es lo mismo que el tema de Irán y los persas, ellos simplemente son diferentes. Claro. O sea, tienen un origen distinto y por tanto ellos es lógico que no manejen su gobierno de la misma forma que lo puede manejar, por ejemplo, Arabia Saudita o un país árabe suní. Sin embargo, hemos visto que habiendo petróleo, estando en guerra, todavía el precio de petróleo no logra subir, porque no hay todavía la situación dramática de una ruptura o de una guerra total. Es correcto, yo creo que es que a nadie le conviene que haya una guerra total. Claro, podríamos decir que a Venezuela conviene por la subida del petróleo, pero creo que ni siquiera. Yo creo que un conflicto internacional de esa envergadura no es lo que están buscando ninguno de los países. Lo bueno ha sido que entre todo Estado Islámico, siendo una amenaza para todos, porque se ha convertido en una amenaza incluso para países como Arabia Saudita, que consideran que el terrorismo, independientemente de su origen, es algo negativo, y por tanto participan dentro del grupo de los 40 que están combatiendo con todos los esfuerzos al Estado Islámico como grupo terrorista extremista. Creo que es un paso importante darnos cuenta que independientemente de si son suníes, alawitas, chiitas, kurdos, todos están unidos en el combate contra el extremismo, y creo que eso es algo importante. Otro tema también de la actualidad que está en los periódicos del día de hoy es el tema de Grecia. Se dice que si no se llega a un acuerdo, Grecia se iría de la zona del euro, se iría incluso de la Unión Europea, pero aparentemente se está negociando ya y puede llegarse a un acuerdo. Es que la salida de Grecia de la eurozona sería una caída de la economía griega absoluta. La gente considera de repente que sería más fácil. Y un problema para las economías europeas porque quedan endeudados. Sí, sí, porque ese es el problema, que para poder sacar a Grecia, la deuda la tiene que asumir el resto de la comunidad europea, porque Grecia tiene que básicamente reconstruir su economía, volver a imprimir papel moneda, hacer una inversión muy grande para reconstruir su propia economía independiente, cosa que tendría que asumir el golpe, por decirlo de esa manera, la comunidad europea. Sí, porque hay países que tienen un gran desarrollo como Francia o Inglaterra, la misma España o Portugal, que son países de la Unión Europea, pero Grecia la acusan de haber botado el dinero en tiempos en que tenía que guardar ese dinero. Es correcto, o sea, tomó una política en la que se metió en inversiones riesgosas, por ponerlo de alguna manera, en lugar de preservar las reservas y tratar de mantener una economía más fuerte, por decirlo de una u otra manera. Ellos se aprovecharon de haber entrado en la zona euro, que les da vamos a decir, una tranquilidad económica, porque la fluctuación del valor del euro no depende únicamente de cómo administra la economía Grecia, sino cómo administra la comunidad. Entonces se pudieron abrir a hacer este tipo de inversiones más riesgosas, que lo que hicieron fue arriesgar toda la economía de la eurozona, y por tanto consideran responsable a Grecia de la situación actual
en cuanto a En cuanto al tema de Rusia-Ucrania, que se ha callado un poco estos días, pero sigue siendo muy violenta la guerra, las aspiraciones de Rusia de quitar territorio a Ucrania, ya hay una parte, Crimea, que es rusa. Sí, es rusa. ¿Eso no podría generar un conflicto mucho mayor en Europa y en el mundo? Sí, evidentemente yo creo que es uno de los posibles medios para un conflicto internacional, porque evidentemente si estamos hablando de respetar la territorialidad, ¿qué clase de respeto a la territorialidad es que Rusia mande militares a tomar una zona independientemente de que las personas reclamen ser rusas? Porque se conoce que Rusia ha enviado personas a Crimea durante años tratando de hacer eso que por ejemplo ocurre con los asentamientos israelíes o con las cuales se está reclamando un territorio, lo que se busca es enviar personas a ese territorio para que en caso de que se trate de hacer una consulta popular se gane la consulta, que fue lo que ocurrió con Crimea y lo que podría ocurrir con Donetsk. Pero es una violación clara de la soberanía ucraniana. El hecho de que le han puesto sanciones tanto Estados Unidos como Ucrania, como la Unión Europea, ¿no podría acelerar la confrontación de una especie de bipolaridad nueva, Moscú-Washington, hacia un problema de guerra hasta nuclear en definitiva? Yo no creo que vaya a haber un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia porque ellos nunca han, o sea, ellos siempre han tenido conflictos paralelos, es decir, siempre buscan un lugar neutro donde tener su conflicto indirecto. Lo más grave fue lo del 62, ¿no? Sí, sí, la crisis de los misiles de Cuba, pero nunca realmente ellos han llevado a una guerra directa, sino siempre es una proxy war en un territorio, por ejemplo, Vietnam, llámese X, donde ellos luchan indirectamente apoyando uno a un grupo y otro al otro, que podría ser un caso con lo que está ocurriendo con Ucrania, aunque es distinto porque en este caso Rusia sí está directamente involucrada con el conflicto. Claro. El que se ha mantenido al margen, probablemente para evitar un conflicto mayor, ha sido tanto la Unión Europea, que no ha hecho más que hacer sanciones económicas, como los Estados Unidos, porque ellos no han enviado tropas, ni tampoco han tenido ataques militares directos en las zonas en las que se encuentran los militares rusos, posiblemente para prevenir un conflicto internacional. De hecho, el avión de la Malaysian Airlines que derrumbaron estuvo a punto de generar una cuestión mucho mayor porque fueron 300 personas inocentes ajenas al conflicto. Claro, es que ese es un tema muy delicado, el de la protección del espacio aéreo cuando está en una zona de conflicto. Evidentemente, tanto una responsabilidad de Malaysian Airlines de permitir que un vuelo comercial cruzase por un espacio aéreo controlado, como también de los que estaban manejando la protección del espacio aéreo, no verificar que el vuelo que estaba pasando era un vuelo amenaza o si era un vuelo comercial. Aunque claro, es cuestionable porque un vuelo comercial está pasando por un espacio aéreo de una zona en conflicto. Esos son el tipo de temas delicados cuando se está en conflicto, de cómo se puede hacer los vuelos comerciales, también incluso el tráfico marítimo o territorial. Es mucho más complejo porque hay zonas controladas para evitar justamente amenazas de accidentes bombas o que ocurra un 9/11 en Ucrania. ¿Y notas que en América Latina estamos como al margen de todos estos grandes conflictos internacionales? Sí, Latinoamérica ha mantenido una postura relativamente neutral y creo que es por un tema de conveniencia. Ellos tienen acuerdos económicos con Rusia, como tienen acuerdos económicos con la Comunidad Europea y con Estados Unidos. Nada les conviene decir que, más allá de que lo que ocurre con Ucrania es una violación a la soberanía ucraniana, a tomar una acción o un papel más protagónico como enviar tropas o romper relaciones diplomáticas con Rusia por la situación que está ocurriendo. Ellos han mantenido Sin embargo, tenemos nuestro propio problema, el tema de las negociaciones de paz en Colombia. Sí. ¿Cómo las ves? ¿Se llegará a un acuerdo definitivo? Bueno, yo creo que ha habido progresos, pero un tema de, la paz en este punto no lo veo algo para el corto plazo. Podría ocurrir en el mediano plazo, pero no lo veo para dentro de este año, por decirte. Creo que es algo que tiene que progresar un poco más, tienen que haber más negociaciones y creo que tiene que haber una postura un poco menos confrontacional y más hacia la colaboración de ver qué es lo que se está buscando y buscar el punto medio, que yo creo que ese ha sido el principal problema cuando se... Ahora, la guerrilla ha fracasado en América Latina, en América Central, inclusive están en el gobierno, en el caso de El Salvador. Es decir, ya no tiene éxito la guerrilla en América Latina y creo que eso los lleva a esa negociación. Claro, porque estamos en el siglo XXI y ya la violencia no es la única herramienta para lograr el reclamo de los derechos. Creo que existen vías mucho más efectivas para reclamar derechos, especialmente en un mundo globalizado, porque yo creo que ese ha sido el principal cambio, que ya un problema como la paz en Colombia no es un problema netamente colombiano, sino es algo que la comunidad internacional considera un problema, es una amenaza a la seguridad internacional. Entonces, siendo una amenaza a la seguridad internacional, todos nos involucramos y se escucha y se conocen más esos reclamos por otras vías. Por eso la integración sigue siendo tan importante. Claro. El caso de Mercosur, UNASUR, la CELAC, inclusive la comunidad andina, estar dentro de la integración. Por cierto, hay que informar más sobre el tema de la Mercosur, porque mucha gente no conoce que hay gran potencial para los venezolanos trabajar con Mercosur. Claro, un grupo económico de integración como Mercosur no solamente trae beneficios a nivel económico en cuanto a inversiones, sino también facilita al venezolano común para hacer inversiones con dinero venezolano y capital venezolano en los países miembros del Mercosur. Es decir, tienes muchísimo menos trabas para la tramitación de visas o para la realización y constitución de empresas en esos países.
países. Y te abre las puertas a tener no solamente, por ejemplo, una empresa nacional venezolana, sino una empresa nacional venezolana con una subsidiaria en Brasil. Claro, el hecho del norte de Brasil, que está más cerca de Venezuela que el propio centro de Brasil, hay posibilidades de hacer mucho comercio, sobre todo para el oriente de Venezuela. Y evidentemente le abre las puertas no solamente a que nosotros o los venezolanos hagamos inversiones en el extranjero, sino que ellos hagan inversiones en Venezuela. Viene el pasaporte Mercosur, ¿no? Es correcto. Muchas personas ya se están sacando o renovando el pasaporte simplemente para tener. Y eso es interesante porque es la ciudadanía común, sí, igual que la Unión Europea. Es correcto. Y eso, como tú dices, para los negocios, el comercio, se facilita. Pero hay que aprender y estudiar la normativa nueva, ¿no? Porque evidentemente no es exactamente igual a la zona Schengen, pero sí tiene muchísimo. Es interesante explicarlo de Schengen porque Schengen es un tratado que abre todas las fronteras en Europa, salvo los que no quieran, caso Inglaterra que no ha querido abrirla. Pero acá también ahora se abre la frontera. Sí, se abre la frontera en el sentido de que uno puede, pero en el caso de la zona Schengen es más abierta por el tema de que tú inmediatamente puedes ir a trabajar allá. O sea, no tienes que pedir un visado de trabajo, por la Unión Europea, que sí tienes que tramitar aún teniendo la visa, o sea, el pasaporte Mercosur, sí tienes que tramitar una visa de trabajo, pero es mucho más fácil que siendo de una nacionalidad distinta a los miembros Muchísimas gracias a Leonora Pura, siempre muy agradable conversar sobre estos temas internacionales.